Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Gámez y espero que estés muy bien. Como lo estamos viendo en la parte anterior, sobre lo urgente, lo importante y lo prorrogable, pudimos darnos cuenta justamente de que el orden del día y la manera en cómo vengo yo trabajando y organizándome impacta de una manera muy importante en mi vida. La manera en cómo organizo y cómo construyo y cómo tomo yo en cuenta esos ladrones del tiempo, esas personas que negativizan todo o esas personas que simple y sencillamente no trabajan a manera colaborativa conmigo, pues empiezan a construir una perspectiva equivocada de lo que es el trabajo, de lo urgente, lo importante y lo prorrogable. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema, el cual todavía nos va a dar muchísimo más sentido para poder trabajar en él. Bueno, uno de los aspectos importantes que tenemos es el sentido de la urgencia, el cual yo construyo a partir de mis percepciones y lo construyo a partir de mi experiencia de vida. Justamente el sentido de urgencia es lo que yo verdaderamente siento y percibo como urgente. Obviamente está impulsado por mis necesidades, está impulsado por la manera que tengo de pensar, está impulsado por la manera en cómo yo construyo las prioridades y cómo las construyo con los que están conmigo o que trabajan conmigo. En ese sentido, la urgencia tiene un valor. Ese valor es único y ese valor es individual. Ese valor no cambia para otras personas, no va a tener la misma percepción. Adelante. Ese sentido de la urgencia es justamente la manera en cómo yo lo voy construyendo. Yo te haría una pregunta muy sencilla. ¿Dónde has pasado la mayor parte del tiempo la semana pasada? ¿Qué has hecho la semana pasada que ha sido un patrón repetido? ¿Sí? Ponte a reflexionarlo, ponte a pensar cómo lo estás invirtiendo, cómo estás desarrollando ese tiempo y si realmente es tiempo en efectivo. Parte de lo que pudiéramos reflexionar aquí es si realmente tú le estás invirtiendo el tiempo adecuado, el tiempo necesario, o estás perdiendo el tiempo organizando tu tiempo, ¿sí? Entonces, imagínate, hay actividades del día a día que deben de dedicárseles 1 o 2 horas y termina el día y ni siquiera has avanzado lo suficiente. Parte del sentido de la urgencia se construye básicamente en esa construcción de valores. ¿Qué sensación te deja el saber cómo estás organizando? La mejor autocrítica o manera que tenemos de ver cómo hemos estado organizando el tiempo es hacer esa retrospectiva, es hacer ese pequeño viaje hacia atrás para saber cómo estoy perdiendo y organizando el día. Es muy válido en la noche, cuando termine el día, empezar a fantasear sobre el día siguiente, empezar a imaginarme el día que sigue y tratar de organizar el tiempo. Hay que tener en cuenta que el tiempo es un activo muy importante, un activo que puedo ahorrar igual como si fuera un fenómeno económico. Si yo ahorro 1 hora diaria, esa misma hora va a ser la cual la voy a poder disfrutar bajo los escenarios que sean personales o de interés, que puede ser el ocio, el entretenimiento, la diversión, porque también hay que organizarnos para no hacer nada. Bajo ese escenario también se capitaliza el tiempo. Adelante. Ese sentido de la urgencia se construye a partir de los diagnósticos de mi entorno, de la manera que tengo yo de trabajar y de operar. ¿Sí? Si yo sé que ya tengo la experiencia en ciertos fenómenos con los cuales yo trabajo de cierta manera y me tardo un tiempo considerado, pues con más motivo tengo que empezar a planearlo. Tengo que hacer esas asociaciones de actividades y de tiempo para empezar a construir una perspectiva importante. Tengo que identificar justamente en ese camino los enemigos del sentido de la urgencia. Bajo ese escenario, bajo esa construcción, voy a darme cuenta yo qué puedo prever y qué puedo prescindir ante esos elementos. No tengo que olvidar esas claves y esa información, esas signis que me da lo que realmente es urgente. Aprovecharme de las técnicas que ya son reconocidas, alguna práctica personal que yo ya llevo a cabo, una manera personal que tengo yo de operar, una manera personal que tengo yo de organizarme es muy válido, la cual la puedo yo reforzar sin ningún problema con los escenarios que ya hay de planificadores del tiempo, ¿sí? Debo de tener en cuenta también que a partir de las decisiones que se dan con las personas que son negativas, las personas que no suman, que no colaboran, pues también a partir de ahí tengo que organizar la perspectiva del tiempo. Saber qué rol tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo veníamos diciendo atrás,
Justamente saber qué rol tengo me va a dar a mí las prioridades en la urgencia, ¿sí? ¿Qué rol estoy jugando en este momento? Si estoy jugando yo un rol de padre, pues en ese tiempo la urgencia justamente es la satisfacción de los hijos. Si yo estoy teniendo en este momento un rol laboral, pues justamente la urgencia son las necesidades de mi jefe. Bajo ese sentido tengo que construir la perspectiva, ¿sí? Todo puede ser organizable, porque la urgencia simple y sencillamente forma parte de la planificación del futuro. Sí, no podemos evitarlo ni tampoco podemos hacer que desaparezca. Y justamente más ahora, en un mundo que está construido en la inmediatez, en un mundo que está construido en la rapidez, que está construido en todas esas maneras que tenemos de percibir todo de una manera veloz, de una manera rápida, ¿no? Hoy tenemos hasta ansiedad porque no se carga una imagen rápido. Tengo ansiedad porque no me contestan un mensaje de WhatsApp rápido. Tengo ansiedad porque no me despachan rápido, ¿no? Eso es extraordinario ver cómo en una tienda de conveniencia la gente está exigiendo que se abra otro espacio cuando la tolerancia es de 1 minuto. ¿Sí? 60 segundos, algo así de importante. Estamos empezando a dejar de ser tolerantes y estamos cualificando la urgencia como un fenómeno de vida y no es así. Adelante. La complacencia y la falsa urgencia es un tema que tenemos que profundizar porque justamente ahí tenemos que empezar a construir cómo lo vamos a resolver, cuál es su origen, cómo se provoca, dónde se provoca y hasta dónde llega y a dónde alcanza, ¿sí? Cómo se sienten las personas alrededor de esa urgencia, ¿sí? Volvemos a lo mismo, la percepción de lo que es urgente para ti no lo va a ser para los demás, pero ¿cómo se los comparto? Tengo que invitarlos al rol, tengo que invitarlos a que ellos empiezan a percibir justamente la urgencia como lo que es, ¿sí? Un fenómeno temporal. Vamos a resolverlo, lo vamos a trabajar y lo vamos a soltar. No va a ser algo con lo cual vamos a estar trabajando constantemente, ¿sí? Ante estos escenarios la comunicación es importante. Si yo entiendo el origen de la urgencia, voy a saber cómo compartirlas con los demás. Obviamente también voy a tener una réplica adecuada de ellos hacia mí o de ellos hacia los proyectos y con lo cual vamos entonces nosotros a tener unos nuevos disparadores. Si empiezo yo a construir un fenómeno cualificado que tenga que ver con la urgencia, vamos a poder comunicarnos de una mejor manera, vamos a poder trabajar objetivamente, vamos a poder a nosotros poder desarrollar los proyectos y las actividades de una mejor manera. La urgencia existe, no vamos a poder evitarla. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducir la complacencia como primera estrategia, ¿sí? Vamos a entender que eso que yo deseo, eso que yo quiero, eso que yo exijo como urgente, pues en su mayoría de los casos son preferencias, son favoritismos, son bloqueos que yo mismo me pongo y algo muy importante es que no tengo que confundir mis necesidades con que mis necesidades sean urgentes, ¿sí? Hay que tener en cuenta y empezar a trabajar con el sentido común, con la preferencia y con la abducción de las cosas. No todo es urgente por puro sentido común. ¿Sí? En el sentido común lo urgente se nota, se ve, lo puedo construir y a partir de ahí lo puedo yo medir. Las personas no lo perciben así, hay que cambiar las estrategias, hay que ver la manera de ver que sea percibido algo urgente cuando realmente lo es. Si no, lo que voy a hacer es que entonces vamos a estar agobiando y vamos a estar trabajando de una manera urgente cuando pues el sentido de la urgencia no lo es. Entonces tengo que trabajar yo con mi percepción. Tengo que trabajar yo justamente con eso, con la manera que tengo yo en mi sentido común de saber qué es urgente y qué no. Y de manera absoluta y de manera ética, quitar mi percepción emocional, quitar mi percepción personal, quitar mis necesidades como que eso es urgente, ¿sí? Lo urgente obviamente tiene consecuencias y la mayoría de ellas están bajo mi control, ¿sí? Adelante. ¿Qué características de tácticas que apuntan al corazón aumentan la urgencia exitosamente? Pues una de ellas son la motivación, la manera en cómo trabajamos ese fenómeno de motivos, ese fenómeno de elementos que nos llevan justamente a llegar a ese objetivo. Sí, obviamente hay que tener en cuenta que los sentidos son los principales elementos que influyen en todo lo que nosotros percibimos y en todo lo que nosotros sentimos. ¿Sí? La percepción de la urgencia, de acuerdo a mis canales perceptivos, va a tener un valor, va a tener un número, pero todas las personas lo tienen igual. Entonces hay que tener en cuenta, hay que aprender a motivarme de acuerdo al sentido objetivo de lo que es lo urgente, lo importante y lo prorrogable. Adelante.
¿Qué debo de traer entonces? Tengo que empezar a trabajar en el origen, buscar esas conexiones, darme cuenta cómo está el exterior para traerlo a mi interior, ¿sí? El exterior cómo lo percibe, el exterior cómo lo valora, para el exterior cómo ha sido eso, qué tan sorprendidos están o qué tan acostumbrados o naturalizados están de trabajar bajo el fenómeno de la urgencia. Para todas las personas no es lo mismo la urgencia. Muchas personas no trabajan y construyen un fenómeno así. Se sientan y piensan de una manera muy diferente. Hay que tener en cuenta que no para todos la urgencia es un fenómeno de primeridad, un fenómeno que debe ser tratado desde un punto de iniciación inmediato. ¿Sí? Adelante. Cuando la gente no ve que esas oportunidades son explícitas, que esos cambios son muy tangibles o muy evidentes, pues simple y sencillamente minimiza el sentido de la urgencia. No va a caer en esa complacencia y va a trabajar de una manera operativa o de una manera productiva igual bajo algo urgente como algo que no lo es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente tener esquemas generalizados de lo que es urgente. Es por eso que les digo que hay que tener en cuenta, sin percepciones emocionales, qué es urgente y qué no lo es. Así de fácil, así de sencillo. Hay que cambiar esa cultura y hay que cambiar esa manera de pensar. Si no lo hago, entonces voy a estar trabajando con todos esos bomberazos constantemente. ¿Qué tengo que hacer? Construirlo para buscar justamente esa percepción adecuada entre nosotros del sentido de la urgencia. Adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la actitud de que todo es importante es muy válida. La actitud de que todo urgente es muy válido, pero todos los elementos no lo son así. Hay que empezar nosotros a exigir un sentido de la urgencia que sea modelada con el paso de las acciones, con el paso del tiempo, con el paso de todas esas construcciones. No hay que olvidar que la sensación de urgencia es competitiva. Y obviamente, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener ese sentido de la urgencia alerta, ese sentido y esa percepción que nos da la práctica, que nos da la disciplina de hacer una vez y otra vez las cosas constantemente. El sentido de la urgencia es una percepción importantísima que forma parte de la cotidianidad de nuestra vida. La llevo en la casa, la llevo con las personas que quiero, la llevo en mi trabajo, la llevo con los compañeros, la llevo con la gente que quiero, porque yo percibo en ellos cuando algo es urgente o importante para ellos. De igual manera percibo lo que no es. Bajo esta construcción tengo que estar alerta con mis sentidos. Adelante. Entonces, vamos a entender que la urgencia va a tener una acción, la urgencia va a tener una consecuencia. El enemigo número uno entonces es no darle importancia a la urgencia, ni siquiera tomarme en cuenta de que eso puede ser urgente. No puedo delegarlo, ni puedo categorizarlo de una manera tan sencilla como que ya no lo es y lo pongo y lo cambio de espacio. No, el comportamiento de sentido de urgencia tiene que ser activo y vigente. El primer enemigo es que yo quiera minimizar todo, ¿no? Y el segundo, no tener la capacidad de delegar. El trabajar con una agenda saturada y obviamente pues la saturo porque yo estoy construyendo ese fenómeno de urgente y todo lo estoy poniendo en el primer plano y no lo bajo de ahí. ¿Sí? Obvio, en ese sentido, forma parte nada más de cuestión de tiempo para entonces tener yo una saturación, esa saturación de tiempo, de compromisos, de responsabilidades, que luego se va a convertir también en una saturación justamente emocional, de estrés, de cansancio, de agobio, con el cual simplemente por no delegar, por no generar responsabilidades con las personas que comparten el sentido de urgencia conmigo y que pueden desarrollarlo también de una manera efectiva. ¿Sí? Entonces, debo de mantener la urgencia en alto, debo de mantener el sentido de lo urgente activo, debo de mantener la idea de que la urgencia es planeable, de que la urgencia la puedo construir en preferencia con el pasado y en perspectiva con el futuro. Básicamente lo que tengo que tener es entender el potencial de poderlo concientizar. ¿Sí? De darme cuenta justamente dónde voy a mantener la urgencia de una manera adecuada, de una manera efectiva, con las personas indicadas, con los colaboradores indicados y de una manera que sea obviamente pues redituable. Un ejemplo muy práctico que les puedo poner son grandes empresas transnacionales como Nissan, como Burger King, como McDonald's, donde cada una de las personas
tiene un rol definitivo y el sentido de la urgencia de su actividad es primordial. Y ese sentido permea hasta pequeñas empresas. ¿Sí? Hay empresas tan sencillas como cocinas económicas, como cocinas familiares, como negocios patronímicos, donde hay gente trabajando, donde cada uno sabe su rol, donde cada uno sabe hasta dónde alcanza y lo que se tiene que tardar, porque ya lo está esperando una persona más. Te invito a que lleves a lavar tu carro y te vas a dar cuenta cómo cada uno de ahí tiene un sentido de la urgencia construido de una manera precisa para que todo funcione de una manera adecuada. Aquí está la cuestión. ¿Por qué no te puedes organizar tú? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que has detectado que no funciona en ese sentido? Gran parte de estas decisiones se construyen por no saber decir no a actividades cuando estoy haciendo otras más. ¿Sí? Adelante. El nivel de la urgencia entonces se construye a partir de un cambio cultural, de un cambio personal, de una manera que tengo yo de ver y de percibir la vida, que tengo yo una manera de construir las prioridades. Voy de acuerdo que tal vez hasta hace unos meses no habíamos considerado esto y no se había cuestionado. Estoy de acuerdo y lo entiendo, pero a partir de hoy cambió esa nueva manera de hacer las cosas. Hoy en día tenemos recordatorios diarios, tenemos avisos, tenemos construcción de tiempos, tenemos agendas, tenemos temporalidad, tenemos muchísimas cosas que nos están demandando que estemos trabajando ahí. Y bajo esos escenarios, otras personas dependen de nosotros y otras personas dependen de esas personas. Entonces, pues el cambio se tiene que dar. El cambio se está dando y seguramente esta transformación va a generar una perspectiva muy diferente que ni tú ni yo esperábamos y que ni tú ni yo sabemos en qué momento se va a detener. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar desde nuestra trinchera de una manera efectiva y de una manera adecuada. Sí, organizando nuestro tiempo para que los demás también lo puedan organizar. Si empezamos a organizarnos todos, créeme que este bache, esto que estamos viviendo y que estamos pasando, lo vamos a saber llevar de una manera mejor y de una manera más planificada y organizada. Adelante. Entonces, tenemos que percibir eso de una manera sólida, de una manera importante lo que es urgente, entender lo que es importante y bueno, desde esa manera también tenemos varios niveles, varios sentidos de urgencia con los cuales nosotros vamos a poder desarrollar esas actividades. ¿Sí? Obviamente hay que tener en cuenta que lo urgente tiene una fecha límite, lo urgente tiene una manera de que se va a entregar. Lo urgente tiene una temporalidad, ¿sí? Lo importante luego se convierte en urgente, hay que tener cuidado también. Pero hablando de la urgencia, todo depende de lo inmediato que podamos nosotros resolverlo. Obviamente también el compromiso del sentido de la urgencia está en resolver las cosas de una manera efectiva y rápida. No perder el tiempo, tener una inversión de tiempo efectiva y obviamente objetiva. Adelante, por favor. Vamos a enfocar entonces las prioridades en este momento. Adelante. A pesar de tener todos el mismo tiempo, no todos lo sabemos gestionar de la misma manera. Todos inclusive hemos sentido algunas veces que no tenemos 24 horas, que tenemos 20, o algunas veces hemos querido hacer que las 24 horas se hagan 28. Sí, bueno, eso es porque estoy mal organizado. Eso es porque a lo mejor también estoy dejando para el último las cosas importantes y se están convirtiendo en urgentes. No hay nada peor que algo importante que después se convirtió en algo importante y urgente. Imagínate bajo ese sentido. Adelante. Entonces tenemos que centrarnos nosotros en todo ese justo y comportamiento reactivo de hacer las cosas. Vamos a tener que enfocarnos, vamos a tener que tener tiros de precisión, vamos a tener que empezar a trabajar con estrategias y vamos a empezar a tener que desarrollar una actitud nueva, una actitud que está construida, obviamente, nuevos retos, en nuevos compromisos. Me voy a cansar de otra manera, voy a desarrollarme de otra manera, voy a desaprender lo que aprendí, voy a aprenderlo de otra manera, pero obviamente va a ser esto a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo. Tú lo vas a decidir, pero créeme que vamos a tener que hacer justamente esos cambios ya en este momento. Adelante. Entonces, de lo importante que tenemos que empezar a percibir es saber cómo
¿Qué tipo de inteligencia tengo yo? ¿Qué tipo de inteligencia tienen las personas con las cuales yo me desarrollo? ¿De qué manera piensan esas personas y de qué manera actúan esas personas? Bajo ese escenario, bajo esa premisa, se construye lo urgente, lo importante y lo prorrogable. Adelante. La primera característica es que hay personas que tienen obviamente una rapidez mental. Esas personas que tienen una rapidez mental, debemos de presentarles la idea de una manera diferente, con una profundidad técnica, donde vamos a incorporar en nuestra conversación palabras específicas. Vamos a utilizar palabras difíciles, vamos a utilizar informes detallados, vamos a hacerle preguntas para que se construya el análisis y obviamente se generen particularidades en común. Las personas que tienen rapidez mental nos van a entender de una manera rápida el sentido de la urgencia y de lo importante. Esas personas están acostumbradas a pensar, a reflexionar. Identifícalas, nos van a ayudar muchísimo en el desarrollo de las prioridades. 2. Las personas que tienen una mente lenta no quiere decir que no piensen, simple y sencillamente necesitan más ejemplos, necesitamos que tener una mínima profundidad técnica, necesitamos utilizar un vocabulario más básico, necesitamos recurrir a la ejemplificación, a los esquemas, a los dibujos. Y obviamente, bueno, si es necesario, necesitamos dibujarle lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar, con los fenómenos de consecuencias, con los fenómenos de inversión. Y obviamente tenemos que hacerle ver que está siendo acompañado de nosotros y que obviamente hay un contacto cercano para poder enfrentar esto sin problematizarlo. Hay que trabajar de una manera diferente con las personas de mente lenta. No escatimes en darle ejemplos, créemelo. Vamos a resolver menos situaciones con el fenómeno urgente, con este tipo de personas, si les dejamos claro qué es lo que necesitamos hacer. El fenómeno cuantitativo, hay personas que obviamente traen los números pues a la inmediatez en la cabeza, ¿no? El manejo de números, el manejo de porcentajes, el manejo de construcción, todo el fenómeno numérico es extraordinario. Bueno, con esas personas, para que entiendan el nivel de urgencia y reforzarlo de una manera icónica, de una manera fuerte, con mucha pregnancia, para que no lo olviden, pues hay que utilizar frases que lleven, por ejemplo, la mayoría, este número cercano a, un ejemplo de cerca del 65%, y manejar números con los cuales ellos ya están familiarizados y con los cuales ellos va a ser más fácil que retengan estos datos. Más fácil nos van a entender el fenómeno del urgente si manejamos porcentajes, si manejamos números, porque para ellos esto es familiar. Adelante. El creativo, bueno, las personas creativas divagan, las personas creativas están construyendo una percepción diferente de lo que son los escenarios del mundo, ¿sí? Para ellos todo se resuelve con creatividad, para ellos todo se resuelve de una manera efectiva, lleno de propuestas, lleno de innovación. Bueno, para ellos hay que sumarlos justamente en ese sentido, no hay que bloquearlos, hay que permitirles que entiendan el fenómeno de la urgencia desde una percepción de la creatividad, desde un punto de vista donde no hay unos límites muy establecidos. Ellos necesitan entender que todas las variables de urgente, de importante y todas las variables que tienen que ver con lo que podemos prorrogar, pues están construidos justamente en la manera de hacer las cosas. Para ellos siempre va a ser importante buscar la manera de resolver lo urgente de una manera creativa. Espérate de ellos una respuesta de sí te apoyo, sí colaboro, pero podríamos hacerlo de tal manera, podríamos cambiar esto. Suma a esas personas al fenómeno creativo, sí, porque ellas te van a ayudar a tener una percepción diferente de lo urgente, de lo inmediato y de lo prorrogable. En el fenómeno emocional, pues hay personas también que están construidas con un corazón más grande. Ellos perciben tu cara, perciben tu comportamiento, perciben tu metalenguaje, perciben la manera en cómo dices las cosas y cómo las dices de una manera diferente. Para ellos hay que ser claro en el fenómeno emocional y de sentimientos de por qué es rápido, que no es personal, lo que es urgente no es personal, que lo que tiene que hacerse ya y que es importante no es personal.
que sus sentimientos y sus emociones van de la mano, pero que no es momento de asociarlos al fenómeno de urgente. Hay que tener en claro con ellos cuáles son sus responsabilidades para que no se sientan vulnerabilizados, para que no se sientan ellos en una precariedad donde no son tomados en cuenta y sean tristes y sean deprimidos. Ellos son potencialmente personas que pueden provocarse y convertirse en un no de los proyectos. Alguien que emocionalmente cree que el fenómeno de urgente y de importante es personal, va a bloquear un sinfín de proyectos con nosotros. Es importante hacerle ver que todo el fenómeno urgente e importante no es emocional, no es personal. Adelante. Bien. Vamos a ver uno de los grandes autores que tienen una manera muy peculiar de organizar el tiempo. Esta es la matriz de Eisenhower, y esta matriz lo que hace es que prioriza en 4 cuadrantes una manera muy interesante de ver el fenómeno urgente y de ver el fenómeno que tiene que ver con lo importante. Adelante. ¿Sí? Bien. Esta es la primera vista. ¿Cómo lo organiza Eisenhower? Bueno, él dice que hay un cuadrante donde se comparten 2 conceptos. Él cruza el concepto urgente y no urgente con el concepto importante y no importante. En base a ahí se hacen cruces que tienen que ver básicamente con la percepción y la organización del tiempo. En el primer cuadrante tenemos lo que hay que manejar y lo que hay que hacer. ¿Sí? Eso no puede postergarse. En el segundo cuadrante superior derecho tenemos cómo debemos de enfocarnos y cómo debemos de planificarnos. ¿Sí? En el tercer cuadrante, que es el no importante pero urgente, hay que evitar minimizar. Y en el último cuadrante inferior derecho vamos a tener que evitar estar ahí y vamos a tener también que delimitar para no trabajar justamente en esos espacios que tenemos de esta matriz. Adelante. Vamos a ver entonces. Dentro del cuadrante urgente importante tenemos todo lo que está en crisis, vamos a tener todo lo que genera presión, vamos a tener todos los proyectos que tienen fecha de vencimiento, porque no hay que olvidar que en este cuadrante está lo que genera consecuencias. ¿Sí? El no hacer va a generar consecuencias extraordinarias. Obviamente, dentro de la construcción de lo urgente, de lo valioso, de lo importante, pues también ahí se va a construir las consecuencias de ese tamaño, ¿no? Dejar algo pasar que era muy importante y era urgente, pues va a ser del mismo tamaño la consecuencia. El segundo cuadrante, que es importante y que no es urgente, pues tenemos las relaciones, ¿sí? Tenemos las nuevas oportunidades, tenemos todas las planificaciones que puedo hacer yo a futuro, ¿sí? Tenemos todas esas actividades que puedo yo construir a manera preventiva, tenemos todo ese crecimiento personal, todo ese ocio y obviamente toda esa diversión. Base a ese fenómeno pudiéramos hacerlo, ¿no? Aquí pudiera ser el hacer ejercicio, el cual es importante, pero no es urgente, ¿sí? Ir al doctor, pues es importante y es urgente que pudiera estar en el otro cuadrante, ¿sí? Tenemos el cuadrante 3, el cual está construido de una manera también diferente, el cual vamos a tener ahí todas las interrupciones, el email, las reuniones, las llamadas y todas las presiones familiares que nos llegan. En el cuadrante 4, todos los detalles, todos los ladrones del tiempo y algunos emails y algunas llamadas que simple y sencillamente son actividades que no debemos de llevar a cabo. Adelante. ¿Sí? Entonces, aquí en el cuadrante número 1 corresponde a todas esas tareas que son necesarias atender, que son importantes atender y a que a medida de que sea necesaria tengo que resolverlas. Obviamente repercute en mi estado de ánimo, repercute en la manera que tengo de hacer las cosas y repercute sobre todo en el tiempo que invierto, ¿sí? Hay que tratar de no alojar la mayor parte de cosas aquí, porque si lo empiezo a hacer voy a tener este cuadrante lleno y saturado y después no lo voy a poder resolver. Adelante. En el cuadrante 2 construyo obviamente un poco más de planeación, tengo más tiempo, es importante pero no es urgente. Aquí debo de poner énfasis justamente a todo lo que estoy haciendo para que no pase al cuadrante 1, que se quede aquí en el cuadrante 2. Si logro mantenerlo aquí, voy a tener más espacio en el cuadrante 1 y voy a poder organizarme de una manera extraordinaria. Adelante. En el cuadrante 3, bueno, no es importante, ¿sí?
pero es urgente. Vamos a tener que trabajar también relación directa con esos proyectos, con esos objetivos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Empezar a reducir la atención de ella, empezar a migrarlo a lo importante, empezar a migrarlo a lo urgente, pero en lo más posible a delegarla. La mayoría de las cosas que no son importantes para mí y son urgentes las puede hacer alguien más. Debo de delegarlas, debo de moverlas y debo de llevarlas a otra persona. Adelante. El último cuadrante, bueno, a este cuadrante tengo que darme cuenta que lo que no es urgente y no es importante no me debe de ocupar, no debe de generar inmediatez en mí, no debe de estar provocándome ningún tipo de atención, mucho menos de ansiedad, y todo lo que voy a poner aquí para no dejarlo de ver, para no perderlo de vista, pero la idea y la intención es justamente empezar a delegarlo y empezar a soltarlo, ¿sí? Adelante. Bien, por último, hay que tener en cuenta que tenemos que reducir todo lo que tenemos en la matriz que es urgente e importante, empezar a moverla a lo no urgente y a lo importante, no permitir que lo urgente, no permitir que lo no urgente e importante se convierta en urgente e importante, empezar a delegar todo lo no importante para mí, empezar a delegarlo, ¿sí? Y obviamente pues empezar a olvidar el cuadrante 4, donde no es importante y donde simple y sencillamente tampoco es urgente. Empiezo yo a trabajar en la matriz de Eisenhower y va a ser una manera muy fácil. Es una técnica que es muy visual, es una técnica en la cual yo tengo una percepción muy amplia de lo que hago y cómo lo hago y de esa manera lo construyo, ¿sí? Aquí te vas a ayudar mucho porque vas a ir viendo qué es lo que estás haciendo y vas a poder jugar. ¿Sí? Lo puedes hacer de una manera muy sencilla en una hoja blanca, tamaño carta, y simple y sencillamente construye las posibilidades de qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Como pueden ver entonces, trabajar de una manera esquemática, trabajar de una manera organizada, nos va a dar oportunidades de tener esas economías de tiempo. Trabajar con una matriz como esta me ayuda justamente a entender dónde voy a tener tiempos y cómo los voy a poder organizar. Sobre todo también me va a ayudar a saber justamente qué es importante, qué es urgente y qué no lo es. Y empezar a prorrogar y empezar a delegar. ¿Sí? Bien, vamos a terminar esta parte. Los invito a que nos visiten. Soy Ignacio Gámez de Cítrico Buró Creativo. Los invito a que visiten nuestra página, es www.citrico.com.mx, donde tenemos para ti no nada más consejos, sino estrategias, donde también podemos trabajar con branding, con marketing personal, con imagen corporativa y con un sinfín de cosas que tienen que ver con todo el mundo digital hoy en día. Cuídense, espero que estén muy bien. Muchas gracias.